La idea es arrancar hoy con una introducción a C. Igual algo ya estuvieron viendo en la teórica recién, así que arrancamos, así empezamos más tarde. El lenguaje C es un lenguaje bastante antiguo, de hecho estaría cumpliendo 50 años este año. Mira, lo estamos enseñando acá, pero aún así tiene uso ahora. Sí, idealmente se pensó para mainframes. Mainframes son computadoras muy poderosas, usualmente son muy grandes. Eso, antes ocupaban habitaciones, ahora siguen siendo grandes, pero se usan para procesamiento de datos, por ejemplo. Es un lenguaje que podemos, técnicamente es de medio nivel, para nosotros va a ser de bajo nivel, porque de hecho va a ser de lo más bajo que vean en la facultad, sacando los que vean en la estructura del computador. Sí, pero técnicamente es de medio nivel porque no es casi lenguaje máquina. Sí, de bajo nivel usualmente se consideran los que son muy parecidos al lenguaje máquina. Idealmente fue pensado para escribir sistemas operativos, así como, wow, vamos a hacer esto. Sí, vamos a hacer esto. Eso implica que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El lenguaje nos va a dejar hacer un montón de cosas, ¿sí? Porque está pensado para hacer cosas grosas, ¿sí? ¿Nosotros vamos a hacer cosas grosas? Bueno, depende de cada uno, quizás sí. Pero nos va a dejar hacer un montón de cosas el lenguaje. Nos va a chillar por un montón de cosas, pero nos va a dejar hacer cosas muy malas también, ¿sí? Por eso vamos a tener que tener cuidado. Varias de esas cosas las van a ver el viernes, que van a ver manejo de memoria, que es lo que dio Martín al final. Aclarar que ningún daño permanente a su computadora. No, eso es seguro. No. Nunca hubo ningún daño, no sé si nunca, pero no recuerdo algún caso de daño permanente. Además porque en los sistemas operativos los programas corren como en cajitas, entonces no van a tocar cosas afuera, idealmente. Salvo que borren archivos del programa. Claro, bueno, sí, pero ahí ya es a propósito. Sí, no, es sin miedo. Pero nuestro programa podría funcionar bastante mal y va a seguir funcionando porque nos va a dejar. Esto que dice abajo, que es ANSI 89 y ANSI 99, son los estándares más famosos que tiene C. Nosotros vamos a usar el 99. Lo hice porque solo quería usar el puntero, que lo había usado. Eso, vamos al ANSI 99. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan en Google, que van a buscar un montón, ¿cómo se hace esto en C? Sí, quizás alguna respuesta les dicen, bueno, en ANSI 89 era así, pero ahora con ANSI 99, porque ANSI 99 también tiene muchos años, pero con ANSI 99 tenemos esta otra forma. Nada. Eso es un mainframe, por ejemplo. Nada, es un dato de color. Bueno, y antes son estas cosas que estuvo contando ese, ¿sí? Que las querés decir vos o...? Sí, ya lo explicaron. Martín seguro que lo dijo, yo no estaba, pero seguro que lo dijo, que van a tener que usar Linux. ¿Sí? Que no vamos a responder preguntas que tengan que ver con Windows. Y con el correo de los años aprendimos cuáles tienen que ver con Windows sin que nos digan que usan Windows. Sabemos que cuando les pasa tales problemas ya sabemos que son con Windows, así que no lo intenten. No se los recomiendo porque además cuando trabajan con archivos tienen un montón de problemas, se rompen la cabeza debugueando y viendo che qué pasa, y era Windows, siempre era Windows. Bueno, los videos grabados van a estar en YouTube, ¿no? Sí, los videos van a estar en YouTube y las diapositivas van a estar en el... ustedes. Van a estar en el Gmail, en el Drive público de la materia. Bien. El lenguaje C es compilado, lo que significa que lo que nosotros escribimos como código pasa por un proceso que sufre varias transformaciones hasta que termina... Sí. Bueno, igual sigo hablando porque esto es apoyo. No lo necesito. Bueno. Igual los que están atrás no veían, así que ahora estamos más igual para todos. Salvo los que estén viendo la grabación, que ahí sí están viendo. Eso sí, tienen ventaja. Bien, mientras sigo. Todo está bien. Que sea compilados, en realidad en el mundo de los lenguajes hay dos grandes mundos, interpretados y compilados. Por ejemplo, los que vieron algoritmos 1, Python es interpretado. Significa no hay un compilador, hay un intérprete que directamente va leyendo línea a línea y la va ejecutando. Esto hace que quizás escribieron cualquier cosa en una línea, cualquier cosa, con cualquier sintaxis, y si corre en Python pelado, va a correr y va a funcionar hasta esa línea, claramente, ¿no? Pero va a pasar. En C, como el programa pasa por este proceso que vamos a ver un poquito más adelante,
el compilador se va a dar cuenta que escribimos cualquier cosa y se va a quejar y va a cortar ahí. Es un poco más seguro en ese aspecto, si quieren. Igual cuando usamos lenguajes interpretados, usualmente usamos algún IDE que nos dice, che, escribiste cualquier cosa. Cuando la pifiamos. ¿Vas a cambiarlo? Me parece que sí. Dale. Yo lo veo acá, pero el siguiente es que es procedural, lo que significa que básicamente trabaja con funciones. El lenguaje C también es fuertemente tipado estático. ¿Qué significa que es fuertemente tipado? Significa que... pensé que digo. Significa que los tipos los tenemos que definir nosotros, ¿sí? Explícitamente. Tenemos que decirle, esta variable va a ser un entero, esta variable va a ser una cadena. Yo le agregué el estático, es fuertemente tipado estático, porque no van a poder cambiar. Gracias. No van a poder cambiar. O sea, yo declaro que mi variable es un entero, luego no voy a poder cambiarla que sea un string, por ejemplo. En Python sí podríamos hacer eso. En Python uno dice a igual a 3 y abajo le pone a igual a una palabra y vale. ¿Por qué? Porque es justo Python es todo lo contrario, es débilmente tipado y es dinámico. Sí es importante que siempre hablamos de fuertemente tipado y débilmente tipado, siempre tienen tipos los lenguajes en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando le decimos, che, voy a usar una variable de cierto tipo, lo que va a pasar por abajo es que nos va a reservar memoria de ese tamaño, ¿sí? Por eso tiene que tener un tipo, básicamente. Lo que pasa con Python es que el tipo cambia, nada más en la mitad. Después lo que tenemos es lo que dijo Martín, que tenemos dos tipos de memoria en C. Tenemos memoria estática y memoria dinámica, ¿sí? La memoria dinámica la tenemos que administrar nosotros, pero no hablo más de eso porque va a ser el viernes, ¿sí? Acá ha habido un montón de efectos maravillosos. Si hubieran... Sí. Procedural es que tiene funciones. Tipo, todas estas características que fue dicho Martín, que dije yo, no sé que dije yo, tienen como vos decís, por ejemplo, compilado o interpretado. Y son mezclables. Depende como el sabor que uno quiera, puede elegir los lenguajes que uno quiera. Igual, o sea, sí, dale. Sí, sentido C es compilado y procedural y Python es interpretado y procedural. Sí. De hecho, estoy pensando en uno que no sea procedural, que no se me está ocurriendo ahora. Que sea procedural. No, que no sea. Y Smalltalk. Smalltalk sí tiene. ¿Cuál? Sí, Assembly, por eso me acuerdo. Assembly. Estoy recordando estructura del computador. Sí, ¿no? Me parece que sí. Sí, pero list o... Por ejemplo, list es funcional. Ahí va. Bien. Esta escala también es funcional. Claro. Bien. Bien, bueno, seguimos. Lo que vamos a ver ahora es... ¿Vieron código con Martín? Los de atrás seguro, los de acá adelante. No, bien, ¿eso? Y vamos a ver. No, porque yo fui allá atrás. O sea, de verdad. Usualmente hay una métrica de comparación, encima se ve todavía el abajo. No. No prometo nada. Bueno, mientras hablo, arreglo con esto. Hay una métrica, no recuerdo cómo es, que es como qué tan fácil es hacer un hola mundo en cada lenguaje. Por ejemplo, en Python es una sola línea. No nos dice nada del lenguaje igual, no es ni mejor ni peor uno u otro. Ahora vamos a verlo en C, si conecta el proyector. Ahí estaba desconectado. Sí. Es un Hola Mundo. O sea, básicamente un Hola Mundo es un programa que imprime Hola Mundo, Hello World. Es como universalmente como el programa básico. Como en la guitarra aprenden... ahí no me sale la canción. ¿Cómo se llama?
Sí. ¿Cómo se llama? No, pero no es ese. Sí, Smoke on the Water, ahí está. Como siempre se aprende en la guitarra Smoke on the Water primero, viste que salía. Este es como el hello. Cuando aprende un lenguaje solamente hace esto primero. Mira, salió bastante bien. Sí, ahora vamos también, es que no tiene mucha patita esto. ¿Alguien tiene cuadernos, libros, esas cosas? Sí, acá. Desenchufarlo y volver a enchufar. Dale. No sé más nada. Bien. Siempre lo voy a agarrar al revés. Ahí está. Este sería como el Hola Mundo en C. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cada línea. Pero en realidad lo que hacemos primero es incluir esta librería que ya viene cuando nosotros instalamos C. El Linux ya viene instalado, no tenemos que hacer nada. Instalamos C, viene esta librería que la vamos a necesitar para lo que vamos a hacer más adelante. Y este es el famoso int main. Él es Mati, que llegó recién, es otro de los ayudantes. ¿Conseguiste para estacionar? Lo dejé acá en la puerta. Muy bien, bien. Eso quedó grabado, ¿no? El int main en C es el punto de entrada de ejecución, ¿sí? El compilador lo que va a hacer es, y también cuando se ejecute luego, es buscar dónde está el int main. Es lo primero que se va a ejecutar, por donde va a empezar a ejecutarse, ¿sí? Eso significa que puede haber un solo int main. No puede haber dos, porque si no, no sabría por dónde arrancar. No puede no haber ninguno, porque si no, básicamente lo mismo, no sabe dónde arrancar. Ahora vemos por qué devuelve un entero. Después usamos esta función que es printf, que viene en la librería esta. Sí, para eso la estamos incluyendo, para eso nos lo estamos trayendo. Imprimimos hola mundo y retornamos 0. Ahora vemos bien qué hace cada línea. En la primera línea se incluye esto, una librería. Como dije, esta es la función principal. En C la sintaxis de las funciones es así. Lo primero, en este caso es un int, significa que es un entero, es lo que va a retornar. ¿Qué tipo de variable va a retornar? En este caso, enteros. Si yo le pongo que devuelva otra cosa, me va a fallar. ¿Sí? Este es el nombre de la función y adentro va como los parámetros que recibe. Todo eso igual, ya lo vieron en el algoritmo 1. En este caso no recibe nada. Entonces, tiene void, podría no ponerlo. Yo no lo pondría, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. La firma del int main tiene que ser así. También no podemos cambiarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el compilador lo va a buscar. Va a buscar esta función. Bien. El 0, que es un entero, que tiene sentido porque devolvía un entero, indica que está todo bien. ¿Sí? Que no hubo errores. Si yo devuelvo un número distinto de 0, significa que algo malo pasó. Con ese algo malo pasó, digo, hubo algún error, lo que suele pasar es una excepción que no esperábamos, ¿sí? Pero no nos está avisando a nosotros en realidad, le está avisando al sistema operativo que este proceso no terminó bien, ¿sí? Porque en realidad, o sea, C está hecho para hacer sistemas operativos, se hacen procesos con esto, entonces después cuando nosotros vemos que el proceso terminó, vamos a ver el código de ejecución. ¿Sí? Si el código de ejecución es distinto de 0, que algo malo pasó. Nosotros como programadores lo que podemos hacer es devolver distintos códigos de ejecución dependiendo de los errores, ¿no? Pero de vuelta, es para el sistema operativo. Si yo estoy haciendo un programa que, no sé, que divide dos números y le pido input al usuario para esos dos números y me ponen que divida por 0, ¿sí? No estaría bien terminar ahí y decir, bueno, falló. No, debería el usuario decirle, che, no dividas por 0, dame otro número. ¿Sí? Esto es para casos muy especiales. ¿Sí? En la gran mayoría de las cosas que vamos a hacer en esta materia, return 0. Se me fue, pero return 0. ¿Está bien? Vamos a ver ahora. Sí. Cuando solo tenemos que retornar, ¿podemos usar void main? ¿Cómo? Cuando solo tenemos que hacer un retorno, ¿podemos usar void main? Como un retorno. Y que solo tenemos que tener una cosa retornando en cero, no tengamos errores. Por ejemplo, en este caso, que, o sea, siempre devolvés lo mismo. ¿Podemos usar void main? Siempre va a esperar int main. Y además tenés que devolver el 0. Tiene que ser claro que estuvo todo bien. En C, por las dudas, que vienen de Python, solo se puede devolver una variable, ¿sí? Una cosa, en este caso un entero. No podría devolver
sencillamente dos enteros. Hay formas, obvio que sí, pero bueno, usando otras cosas, no directamente dos enteros. Vemos algunos de los tipos de datos que hay, los más sencillos. Los podemos agrupar en dos grandes grupos, los enteros, que son char, short, int, long, y los flotantes, los que tienen coma, float, double, etc. Como enteros están estos que dijimos. Esto es súper importante, el tamaño de la plataforma, el tamaño depende de la plataforma y del compilador, o sea, en qué sistema operativo estoy y qué compilador estamos usando. Por ejemplo, nosotros vamos a usar GCC. Bien. Y todos admiten modificadores unsigned, que son sin signo. Ahora vemos un toque más que es eso, más adelante. Los datos flotantes son esos que dijimos ahí, usan este estándar para representar el número con coma. El float tiene 8 dígitos de representación de la decimal y el double 16. Nada muy interesante. A ver, paso a paso. Ahí va. Bien. ¿Qué factores pueden afectar el tamaño de un tipo, por ejemplo, de un entero? ¿Sí? ¿Cuántos bits o bytes es un entero? Bueno, el sistema operativo, el compilador y la arquitectura del procesador. Ningún tamaño está fijo, como dice acá, salvo por el char, que siempre es 1. ¿Qué es ese 1? Un byte. Ahí está. Bien, un byte. Después, obviamente no, si no lo conocían, este sería el orden, ¿sí? Un char siempre es más chiquito que un short, que a su vez siempre es más chiquito o igual. Más chiquito que un entero y lo mismo con el long, ¿sí? Este sería el orden. En ningún sistema operativo o procesador el long va a ser más chiquito que el int, por ejemplo. Así, ahora viene la tabla, ahí está. Acá tenemos una tabla de ejemplo, ¿sí? Con el compilador GCC en un sistema operativo de 32 bits. ¿Sí? Acá es lo que yo les decía, que le podemos poner unsigned, que es básicamente eso, sin signo. O sea que son positivos, nada más. Lo que nos da, fíjense por ejemplo entre el short y el unsigned short, que nos da más números positivos. O sea, básicamente se corre esto para acá. Está bien, muchas veces queremos usar esto para ganar números cuando ya sabemos que no son negativos. ¿Sí? Por ejemplo, el largo de un vector nunca va a ser negativo. ¿Sí? No necesito ponerle int. Podría ser unsigned int. ¿Está bien? Esto suena trivial, pero ¿ustedes cuál pondrían? Por ejemplo, si ustedes tuvieran que... Eso, el largo de un vector. Estamos diseñando un vector, todos conocemos lo que es un vector, porque cursamos algoritmos 1, yo hace mucho tiempo, pero ustedes hace poquito. Tengo que diseñar un vector, tengo que ponerle un tipo al largo del vector. ¿Sí? ¿Qué tipo le pongo? ¿Cuál? No, de los que están acá. De los que están acá, no te adelantes, de los que están acá. Por costumbre pondría un int. ¿Por qué? Por costumbre. Por costumbre. Bien. Pero si quisiera optimizar memoria, un vector no puedo ocupar mucho espacio, así que, no sé, capaz de ensayar o algo así. O hago un vector de 300 elementos, tal vez sí. ¿Y cómo sabes cuánto? Si estamos diseñando un vector en general, ¿cómo sabes cuán largo va a ser? Claro, depende si yo no sé si sé y quise optimizar memoria a tal nivel, elegir un char. Si no sé, capaz un añadir. Bien. En general uno no lo sabe, a veces sí. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un calendario, el día más grande que 31 no va a ser. Sí, ya sabemos el máximo. Hay veces que no lo sabemos, pero algo le tenemos que poner. ¿Sí? En esta materia, en general, no nos vamos a preocupar por esto, ¿sí? Ustedes van a usar, en general usan int o long, no nos vamos a preocupar. O sea, no usen char necesariamente que sea más chiquito, pues muy chiquito, pero no nos vamos a preocupar por esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando uno diseña un sistema, lo que nos pasa, y nos pasa en la oficina, por ejemplo, es que se nos acaban los números. ¿Sí? Por ejemplo, uno pone int por costumbre, que es lo que pondría cualquiera, y uno dice, bueno, estoy diseñando Facebook, y le pongo un número a cada usuario, ¿no? Cada vez que se registra tiene un ID único,
El primero que se registra tiene el 0, el segundo el 1 y así. Yo digo, bueno, estoy diseñando ahora, ¿cuántos usuarios voy a tener? 1000, 2000, 3000. El int tiene 2 billones, debería alcanzar. Bueno, miren lo que pasó con Facebook. Sí, dirán, no pasa nunca. Bueno, pasa. Les juro que pasa. Y es un garrón. Entonces le pongo long, perdón, ahí voy, le pongo long siempre, aunque no sé. Y no, porque ocupa un montón de memoria. ¿Sí? Sí. Vos. ¿Hay alguna diferencia entre lo que muestra ahí entre int y el long? Y en este sistema operativo, con este compilador, es lo mismo. O sea, Sería exactamente lo mismo, sí. Sí. ¿Y qué pasa si estoy diseñando un sistema y ni este me alcanza? En un sistema de 64 bits no llega a 64. Podría, sí. Si no alcanza... es un problemón, ya está, dejamos la carrera. Como ni siquiera puedo poner un número tranquilo. Bueno, no, se pueden hacer otras cosas, usualmente se concatenan dos tipos distintos, pero bueno. Vieron que ahora ni siquiera pueden poner un número tranquilo, bueno, si ni sé. Bien, vamos a ver, esto es bastante sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre declarar una variable y definir? ¿Sí? Como dijimos antes, esto es fuertemente tipado. Le tengo que decir, cuando yo la declaro, le tengo que decir qué tipo es. En este caso, hola es un entero. ¿Sí? Le estoy diciendo que existe y además le va a estar asignando memoria. Va a haber un bloquecito en mi memoria que va a tener una etiqueta que diga hola, hola va acá. En realidad no es así, es una dirección, pero no importa. Y definir es cuando le pongo un valor, en este caso 123. Obviamente, ahí está. Obviamente puedo hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? Puedo declarar y definir, que es lo más común usualmente. ¿Puedo declarar una variable sin ponerle valor? Sí, obvio. Sí, de hecho lo va a pasar. Pero se puede combinar. Bien. En C, como en muchos lenguajes, hay literales, ¿sí? Para cada tipo de variable, ¿sí? Por ejemplo, este es el 0 para int, este es el 0 para assigned int y así. ¿Está bien? Internamente ponte una representación diferente, ¿sí? Esto es para C. Fíjense para que hasta char tiene como su 0. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo dos números? ¿Sí? De hecho, lo voy a sacar. Tengo dos números, los voy a sumar, ¿sí? Pero uno es long y otro es int. Pará, ¿quién dijo que no se puede? Vos, ¿por qué? Está bien. Pero si yo tuviera... Bueno, no importa. Si yo tuviera un long, que es enorme, tiene un montón de ceros, con 10 al final, y un int, que tiene un 5, ¿no puedo hacer 10 más 5? Podría, o sea, debería poderse, ¿no? Sí, alguien más había levantado. Sí. Sí. Lo que pasa es que termina quedando el más grande. Si yo sumo entero con long, lo que hace por adentro es... igual ahí que son los mismos. Termina quedando el más grande. O sea, si sumo un entero con un long, da long. ¿Sí? ¿A dónde voy con todo esto? Es que el compilador también puede ir cambiando los tipos. ¿Sí? Cuando nosotros le digamos, en este caso estoy sumando un entero y un long, no es que de la nada. ¿Sí? Obviamente se puede pasar también de un número más chico, de un número más grande a uno más chico. ¿Sí? Es algo que va a pasar y no, porque es mal, está mal, porque piensen que, supongamos que estamos usando un sistema muy antiguo y un entero ocupa 8 bits y un long 16. Si yo tengo un long y le digo, bueno, convertímelo a int, hay bits que se pierden, hay información que perdí. ¿Qué es lo que me va a quedar? ¿Podemos ver qué me va a quedar? Sí, si lo hacemos a nivel de bits, sí, pero es un tema de estructura del computador. No lo vamos a hacer. No vamos a achicarlo. Lo que va a hacer por abajo, sí, ahí voy, es truncarlo. O sea, básicamente, si yo tenía, por ejemplo, el long, que era 4 bits, no sé, supongamos que era así, y yo le digo, convertímelo a int, lo que va a hacer es quedarse con esto, como sea. En este caso, antes valía 5 y ahora vale 1. Si me acuerdo bien cómo era el sistema binario. O sea, se trunca.
Ojo, eso no se redondea ni nada. Sí, lo mismo nos puede pasar con los floats, vamos a ver más adelante. Sí. ¿Cómo? Más fuerte. Sí, eso ahora lo vemos más adelante también. Es la segunda vez que te adelantas. En trucado se corta, sí que no es un escenario feliz, ¿sí? No está bueno. O sea, no deberíamos, o sea, podemos probar y ponerlo a ver qué pasa, sí, obvio, les va a quedar eso, convierten un 5 en un 1. Es magia, pero no lo vamos a usar para algo práctico. Y lo mismo puede ser al revés, ¿no? Obvio. O sea, lo perdí de vuelta. Ahí está. O sea, si yo tenía esto, que era un int, y le digo, bueno, ahora quiero que sea un long. Y bueno, ahora va a agregar ceros y va a quedar el mismo número. Como la promoción o que sea grande, sí se puede, o sí tiene lógica. Sí. Bien. Como dijimos, cuando una expresión se asigna a un tipo, se trunca o promueve para ajustarse al tipo de destino. Eso, básicamente, le digo, a lo que era int, lo asigno un long, por ejemplo. Se agrega ceros en ese caso. Cuando se intenta operar entre dos operandos distintos, el más chico se promueve el más grande, que es lo que dijimos. Si sumo un entero con un long, da long, ¿sí? O sea, el entero se convierte a long y después se suma, ¿sí? Y después se puede convertir explícitamente, como dijo el compañero, con un casting, que es poniendo, lo pongo acá, poniendo el tipo antes. O sea, esto es básicamente lo que quiere decir esto acá abajo, es convertirme a float y después dividírmelo por b. Esto es súper común, además, esta expresión. ¿Por qué? Porque si yo hago una calculadora que recibe enteros, ¿sí? Y hago 1 dividido 2 y no le pongo el float, da 0. Con el float me va a dar 0,5. Ahora vamos a ver un ejemplo igual. Ahí está. Por ejemplo, es exactamente el caso que, bueno, este es de sumar, pero es muy parecido. ¿Cuánto va a dar esto? 29. ¿Por qué? Porque va a retornar un int la función sumar, entonces te va a buscar el resultado. Ah, no, 30 creo. No, trunca el 29. ¿Por qué? No, vos truncar redondeado. Bien. Bien. Siempre se lo vamos a decir 1.000.000 de veces igual. Siempre que hacemos una pregunta para el parcial, para cualquier cosa, siempre lo que importa es la justificación. O sea, siempre les voy a preguntar por qué. En este caso, sumar recibe dos enteros, ¿sí? Cuando yo llame a sumar con esto, que es un float, es una def, lo que va a pasar por adentro es que lo va a convertir a int. Int es más chiquito que float, se va a truncar, ¿sí? Con lo que pasa con los que son con decimales a enteros, se trunca directamente la parte decimal. De vuelta, se trunca se corta, ¿sí? 1,99 truncado es 1, ¿sí? Nunca se redondea. Sí. A ver si está. No, no está. Pero sí, queda 29 porque se corta esto y se corta esto. En realidad queda 29.0, si se quiere ser como preciso. ¿Por qué? Porque termina siendo un double. Vamos a ver un cachito. Ahí está. Sobre el compilador, que es lo que hablábamos antes. Esto es muy por arriba igual, es de otra materia, cómo funciona esto por adentro, pero lo que hace es, este es el código que escribimos nosotros, el código fuente, en conjunto con los encabezados, que los encabezados son las librerías que incluimos nosotros arriba, los va a meter en el preprocesador, se va a generar un fuente más, después se va a compilar, ¿sí? Luego, ese compilado con otras bibliotecas se enlazan y se hace un ejecutable. Esto es, la parte importante es que son dos procesos distintos, la compilación que la ejecución, ¿sí? De hecho, cada vez, esto es como lo malo, si quieren, es que cada vez que quieren hacer una prueba, tienen que guardar, compilar y ejecutar, no es en un solo botón. ¿Podrían hacer en un solo botón? Sí, depende del IDE, lo pueden configurar. Pero son de dos pasos, 1.000.000 de veces, por ejemplo, yo trabajo con un interpretado que no es de dos pasos, de uno solo, 1.000.000 de veces yo modifico y veo que cuando lo ejecuto no cambia, porque me olvido de compilar. ¿Sí? Ahí va.
Las variables pueden ser, las podemos decir que son constantes o const, que es básicamente que no van a cambiar, ¿sí? Esto sirve básicamente para eso, para decir esto no va a cambiar. Por ejemplo, yo declaro pi como un float y lo pongo como constante, porque no va a cambiar. Si cambia, no sé, se rompe toda esta facultad, supongo. No lo sé. Mejor, usualmente, tiene otros usos. Pero usualmente, para este caso en particular, vamos a usar etiquetas. Así que se ponen, si lo pongo bien, no, otra vez al revés. Se ponen con un define, ¿sí? Una etiqueta es básicamente así. Se pone define, que es básicamente le digo, voy a poner una etiqueta, el nombre de la etiqueta y el valor, ¿sí? Por convención, sí, que es una palabra que van a escuchar un montón, más que nada de sus correctores, van con mayúsculas, ¿sí? Las etiquetas, con mayúsculas y entre palabras guiones bajos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, primero porque es una constante, ¿sí? O sea, no va a cambiar. Después, en el código, ¿sí? Yo puedo poner directamente pi y después se va a reemplazar. Si no, tengo que ir poniendo 3,14 en todos lados. Defino la etiqueta y ya está. La diferencia entre los dos casos, ¿sí? Es que la etiqueta no consume memoria, ¿sí? No tiene un tipo asociado. Ahí, como dice, es una directiva del preprocesador. En el paso anterior, que decíamos acá, el preprocesador lo que va a hacer es un montón de cosas. Una de esas es buscar las etiquetas, ¿sí? Que por convención las ponemos arriba de todo. También, por ejemplo, va a encontrar esta etiqueta, dice que se llama pi, va a buscar en todo ese archivo y donde diga pi va a poner esto. Literalmente lo va a reemplazar. Por eso no ocupa memoria, ¿sí? Porque en el preprocesador se cambia y se pone directamente este número, ¿sí? El primero sí ocupa memoria porque es una variable que estoy pidiendo. Esto directamente se reemplaza en el archivo de texto. Está bien, el que compila después, que es otro señor, nunca se enteró de mi etiqueta, es directamente le llega esto, ¿sí? Por eso usualmente nos gusta más. El const también se usa, pero no justo para pi, ¿sí? Por ejemplo, cuando una función recibe por parámetro algo que no debería cambiar, le ponemos const, pero nada, más adelante lo vamos a usar más. ¿Puede ser para un switch? ¿Cómo? El switch no te permita force, ¿sí? Ahora vamos a ver switch también, la tercera. Porque la viste antes, ¿no? Bien, las etiquetas se las vamos a pedir siempre en los TDAs para que no repitan, además no repiten código, no repiten el número de pi y todo esto. Bien, se pueden renombrar tipos, ¿sí? Eso no es que una variable puede cambiar de tipo, sino que un tipo que ya existe, yo le puedo poner otro nombre. Por ejemplo, al int a mí no me gusta que se llame int, no sé, me gusta que se llame Nacho. Entonces, lo puedo decir, puedo renombrar int para que se llame Nacho, entonces yo le pongo, no sé, Nacho A, y así declaro mi variable A de tipo Nacho, pero en realidad por abajo es un entero. Por ejemplo, así. La sintaxis es así, se usa typedef. Básicamente lo que estoy haciendo acá es le digo, bueno, voy a redefinir un tipo, en este caso es unsignedChart, y lo voy a llamar edad t. Entonces después, cuando quiera usarlo, por ejemplo, para la edad de Juan, no tengo que escribir unsignedChart, escribo directamente edad t. ¿Se entiende? O sea, literalmente lo único que hice es cambié el nombre del tipo. En este caso es mucho más útil que llamar Nacho a int, porque esto era más largo de escribir que esto. Sí, ya está, vos quedaste. Igual no es solamente para cortarle el nombre, porque como vas a escribir en SignChart tiene un montón de usos probados. En el primer TDA me parece que no, me parece que sí, no me acuerdo. Pero ya al toque vamos a usar typedef para algo más interesante que esto, y van a ver para qué se usa. Esto, lo que acabo de decir, ahí está. También tenemos los enum, ¿sí? Los enum, como dice acá, es un tipo entero que se usa cuando se quiere representar un conjunto con categorías acotadas. Por ejemplo, acá tienen los días. Acá le decimos, voy a definir, por eso como el typedef, un enum de estos días que se llame día t. Y día t solo puede ser de estos valores, ¿sí? Por ejemplo, acá
dice día T, no sé, clase día, hoy es lunes. ¿Sí? Yo no podría acá poner, no sé, Osvaldo. ¿Sí? Tipo, tiene que ser uno de esos días. Internamente, lo que pasa por abajo de este num es que cada uno de estos tiene un número. ¿Sí? Este es el 0, no sé por qué tengo esto, 0. Este es el 0, este es el 1 y así. ¿Está bien? De hecho, hacer tidyDef en y todas las posibilidades es lo mismo que hacer, como dice acá, esto, define lunes 0, define martes 1 y así. ¿Está bien? Yo después en el código lo defino así, puedo usar domingo, sábado directamente. Y en el preprocesamiento van a cambiar a números. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. ¿Puede acceder a un número? ¿Cómo acceder? ¿Cómo puedes? Es un número. Sí, sí. ¿Puedes trabajar bien? Sí, es un número. Sí. O sea, que Pierde un poco la... Sí, hay alguna que otra vez que lo usamos como número que puede pasar. O sea, no sería extraordinario. Sí, pierde un poquito la gracia. Sí, sí. Bien. ¿Cómo funciona esto? El compilador de C funciona una sola pasada, va de arriba para abajo, de izquierda a derecha. ¿Sí? Lo que significa que espera que nosotros, antes de utilizar una función, le hayamos dicho al menos que exista. ¿Sí? Si no me va a decir, che, esta función que estás usando no la conozco, no sé dónde es. ¿Sí? Acá lo que propone y lo que usamos es declarar las funciones usando los prototipos, que es básicamente decirle, mirá, yo tengo esta función que no retorna nada, por eso retorna void, y recibe un entero, y se llama imprimir. Nada más, le digo eso, lo pongo arriba, y a partir de ahí yo puedo usar imprimir, y el compilador ya sabe que a futuro va a existir esa función. Obviamente la tengo que implementar más abajo, ¿sí? Pero esto es nada más para que no tenga que implementar primero las funciones, ¿sí? Las puedo declarar, avisarle, che, yo voy a usar estas funciones que tienen estos prototipos, devuelven esto, se llaman así, reciben esto y ya está, las pueden usar. Obviamente las tienen que implementar en algún lugar, no es que zafamos de esto. ¿Sí? Como dice acá, le informamos al compilador que imprimir es una función que recibe una entera y no devuelve nada. ¿Sí? Así ya sabe eso, si no estaríamos obligados a implementar arriba las funciones que van a usar más abajo. Esto les da un poquito de libertad, solo que la tienen que declarar, tienen que avisarle que existen estas funciones. Ahora vamos a ver bastante rápido las estructuras de control, porque ya supongo que todas las vieron en algoritmos 1. O sea, vamos a ver nada más cómo se escriben en C. Un if, que tendría este dibujito, ¿sí? Se escribe así. En algoritmos 1 vieron Python y C, ¿no? Nadie tuvo otro lenguaje distinto. Python, sí. Bien. Bueno, en Python no necesitan los paréntesis, acá sí. ¿Sí? Tenemos... Siempre lo agarro al revés. Ahí. Nada, la estructura de control se escribe así, el if, entre paréntesis la condición, que pueden ser varias, ¿no? Obviamente unidas con AND o ORs o operadores binarios. Y después llaves para unir el bloque que queda dentro del if. O sea, lo que se tendría que ejecutar si la condición es verdadera. En C y en un montón de lenguajes hay un detalle que a mí no me gusta mucho, pero es personal, es que si el bloque es de una sola línea, las llaves son opcionales. Puedo no ponerlo. De vuelta, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si vamos a hacer eso, tiene que ser súper claro, ¿sí? Porque les vamos a corregir un montón cuando hagan los TPs, ¿sí? La legibilidad del código, ¿sí? Que se entienda lo que estamos haciendo. No solamente para nosotros, sino para ustedes también, ¿sí? Es importante porque cuando haya un error o quieran cambiar algo, que se entienda, ¿sí? Cuando lo vuelven a leer. Si solo funciona, no alcanza, ¿sí? Ni acá ni a futuro, no es esta materia. Por eso yo digo, usar esto de que las llaves son opcionales, si el bloque adentro tiene una sola línea, usarlo a conciencia. ¿Se puede? Sí, obvio. Usarlo a conciencia. No junten varios, uno abajo del otro, por ejemplo, con else. Se vuelve súper confuso. Pero bueno. Sí.
Vos decís un ternario. Ahora vamos con eso. Bueno, este es con el bloque else, que también ya lo conocen todos. Fíjense que siempre los bloques de la estructura de control, en realidad, técnicamente los bloques de código en general en C. Nosotros definimos bloques para estructuras de control. Siempre van entre llaves. También, si el bloque 2 tuviera una sola línea, podría estas llaves no ponerlas. ¿Sí? El compilador va a funcionar también. Lo dejo como a su criterio y que lo vean cuando lo hagan. Obviamente esto es combinable con else if, también vale. En Python me parece que es elif o algo así, si no me acuerdo mal, pero es exactamente lo mismo. O sea, si tienen alguna duda, nada, me avisan, O sea. Bien, como había dicho, los bloques se inician y terminan con llaves, a menos que sea una única instrucción. Esto es una buena práctica, intentar los bloques. El lenguaje no obliga a ello, los docentes sí, a eso iba. Intentar es básicamente ponerle espacios o tabs, ¿sí? Cuando empieza un bloque nuevo, un bloque interno, ¿sí? Por ejemplo, ambos códigos son para C, para el compilador, son exactamente iguales, ¿sí? Al compilador no le importa si yo hago todo en una sola línea. Yo puedo hacer mi programa en una sola línea si quisiera. Al compilador no le importa. De hecho, cuando termina todo este proceso, queda todo distinto, no le importa. A nosotros sí. Esto es reentrega. Esto no. Sí, porque es bastante feo esto. Pero les vamos a pedir que intenten, ¿sí? Pueden intentar con tabuladores, con espacios pueden usar 4 o 2, como quieran. Tomen la convención que quieran, respétenla, ¿sí? Lo mismo con el nombre de las variables, si usan inglés, si usan español, lo que ustedes quieran, respétenlo, ¿sí? Manténganlo en el resto del código. Ahí está, ¿ves? Para que quede claro cuál no va y cuál sí. Bueno, sobre los booleanos, es un poquito picante en C. Existe el true false, ¿sí? Lo que se define y lo que es así es que para false se puede considerar 0, ¿sí? Y cualquier número distinto de 0 es verdadero, básicamente. Si quieren usar el tipo true o el tipo false, se puede, pero hay que importarlos de una librería, que también viene en C, no me acuerdo ahora. Standard Bool, ¿no? Ahí está, Standard Bool ahí está. Que se puede, pero nada. Esto igual es así no recuerdo ahora un lenguaje donde no sea así. Siempre el 0 es falso y todo el resto son positivos. Bien, ahora vamos con esto. ¿Cuál opción para ustedes es mejor? Lo revisamos. Esta función no retorna nada, se llama buscar nombres, ¿sí? Retorna un patrón que es un long. Se fija si el patrón es válido, el signo de exclamación es not, o sea, el negado de lo que viene después. Si el patrón no es válido, imprime error y retorna. Y si no, sigue y hace lo que tiene que hacer, no sé, buscar en la tabla. O sea, valida, imprime, o sea, si falló, imprime, retorna, ya está, y después sigue, o al revés. Valida, hace todo el trabajo adentro, ¿sí? Todo adentro del if, y si funcionó todo, retorna, y si la validación inicial falló, retorna false. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué? No sé, vos, que hablaste antes. ¿Por qué? Las dos funcionan exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, o sea, es válido, está bueno. De hecho, vos decís, si tuviera más validaciones, por ejemplo, las tendría todas primero. La verdad que es un buen motivo, ¿no? La verdad que sí me convence. Es verdad, tenemos todo junto primero. Si tuviéramos más validaciones, deberíamos juntarlas todas acá, ¿sí? En este ejemplo. Y además, lo que ganamos con esta es un nivel de indentación, ¿sí? Fíjense que en esta tenemos todo nuestro código principal de la función adentro de un if, como corrido todo para la derecha en 1, un nivel de indentación, y el error como en el nivel original. En cambio acá
Yo valido, imprimo el error con el nivel de indentación y después sigo trabajando en el nivel de indentación original. Los dos funcionan exactamente igual, pero también es un tema de legibilidad. Sí. Sí, obvio. Sí. O sea, siempre tratamos de validar primero y además también nos quedamos tranquilos y nada, ya está. Si pasó las validaciones ya sabemos que podemos trabajar. Sí. Es que los dos cortan exactamente igual, porque mirémoslo. Acá vos tenés un if que si no pasa, imprime error, retorna. En el segundo tenés un if que también te va a fallar y retorna. Acá le falta return. No, en realidad no le falta porque es void, justo no necesita, pero es que es exactamente lo mismo. Sí, de hecho no retorna nada, es una buena pregunta. Si es void, fíjense que tiene un return sin nada más. Obviamente, el que espera esta función no espera nada, ustedes no pueden devolver nada porque es void, pero lo que hacen acá es cortar la ejecución, ¿sí? Básicamente que no siga para abajo. Sí, de hecho este patrón que estaba acá se llama return early o como devolver temprano, como válido, si algo está mal retorno y ya está, listo. ¿Ves como dice acá? No sé, valido esto, return false si falló y después acá está todo lo que quiero en mi función, ¿sí? Esto siempre lo corregimos, de no tener todo el código adentro de un if innecesariamente. Bien, vamos con los booleanos que Elena había preguntado. Estos son los operadores booleanos, sí que están acá, no vale la pena que los revisemos, son los mismos que en la gran mayoría de los lenguajes, solo que se escriben así. Acá el AND es así, no sé si tienen Python, en Python era así. Acá es con doble ampersand. Mira, el ATS. Y el OR doble pipe. Pero nada, si no se lo acuerdan, busca la diapositiva o ¿cómo es AND en C? Sale. ¿Está bien? Con esto unimos condiciones booleanas. ¿No hay preguntas? Bien, seguimos. Vamos con el while. El while lo que va a hacer es lo primero que va a hacer es revisar una condición. Mientras la condición sea verdadera va a ejecutar el bloque, ¿sí? De arriba para abajo termina y vuelve acá arriba. La condición sigue siendo verdadera, ejecuta el bloque, termina y vuelve así infinitamente hasta que la condición sea falsa, ¿sí? Igual que todos los lenguajes. Mucho cuidado acá con el while infinito. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ahora vamos con eso. Justo ahora vamos con eso. Pero sí, tengan mucho cuidado de cuando definimos la condición de que no nos pueda quedar infinito de ninguna forma, porque eso es un problemón si nos queda infinito. Porque nuestro programa va a quedarse corriendo por siempre o hasta que el sistema operativo lo corte, o a ustedes les va a congelar la máquina, eso es lo que le va a pasar. O a nuestro corrector. Pero alguien va a congelar esto. Como dijo el compañero, nosotros podemos alterar el flujo, ¿sí? Esto funciona, sí, depende. Algunas de estas funcionan no para todas las estructuras, sí, pero tenemos tres, en realidad son dos. Una está medio. El break lo que hace es interrumpir el bloque de control en el que está la instrucción, o sea, corta ahí el while, hasta acá llegó. Si encuentro un break acá, sigo. Tipo, se terminó el while acá, se cortó. Y el continuo lo que va a hacer es, va a cortar. Se me quedó. Ah, está bien. Ahí está. Si encuentra un continuo en la mitad, va a dejar de ejecutar acá, pero va a volver al principio del while y a evaluar la condición. Es como continuar la siguiente iteración. ¿Está bien? El break corta el while, el continuo no lo corta, corta como la ejecución de ese código y vuelve al principio. ¿Está bien? Reevalúa la condición y todo eso. Tenemos acá está el return, que en realidad esto no es una instrucción de corte, pero lo va a cortar el while. Si yo le pongo un return, va a cortar. ¿Por qué? Porque el return directamente va a devolver la función. O sea, va a terminar la ejecución de la función, ¿sí? Y va a devolver lo que le ponga el return. ¿Lo va a cortar? Sí. ¿Está mal tener un return adentro de un while? No necesariamente. Porque en Algoritmos 1 algunas veces enseñan que... Sí, que es mala práctica. Por eso digo, no necesariamente. ¿Cómo? Ese es el tema. Muchas veces
uno prefiere la legibilidad, ¿sí? De hecho, las buenas prácticas y las malas prácticas tienen que ver con la legibilidad del código usualmente. Nosotros en particular les vamos a enganchar bastante con que sea legible. Sí. Si usar continuo, return o break nos hace que sea más legible, lo vamos a usar. Si no lo hace menos legible, le vamos a decir no lo uso. Una cosa es en algoritmos 1 donde recién están aprendiendo sus armas para programar y la verdad que una cuestión didáctica a través de tablets que siempre usan. Todo obviamente depende de lo que tenga cada curso. No creen que en algoritmos 1 no está preparado para usar estas responsabilidades. Por lo cual no estoy en el momento. Ahora estamos en algoritmos 2. Como que están preparados para poder hacer esto y bueno, poder variarlo si están abajo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De vuelta, ¿no? Tienen más libertades acá, úsenlas bien. No, y así que cabe aclarar que todo es puramente subjetivo, porque la legibilidad es subjetiva, pero nosotros tenemos un criterio que es el que vamos a decir que si consideramos que vamos mejor para la legibilidad nuestra, o sea, un criterio que establecimos, un return, bueno, vamos a corregir más grande. Pero digo, no es lo si viene de otra carga, que no es que diferente tamaño, solamente que bueno, abrimos el abanico de posibilidades de que se puede resolver todo. Y si nos ayuda, genial. Sí, o sea, pensemos que nosotros preferimos, en vez de tener tal vez 5 variables booleanas de si esto corto de si esto, no sé qué, si esta condición se dio, y poner ifs adentro de whiles para ver si ciertas cosas se cumplieron. Poner el break, o poner el otro, depende del otro. Pero cosas que te dicen, che, pero haciendo esto tenés estas cosas, son todas. Eso que dice Martín es terrible porque pasa. Entonces, por ejemplo, si están en un while y pueden tener múltiples condiciones de corte y necesitan saber después cuál para retornar algo, si tienen 1000 booleanos, uno por cada condición, para después saber cuál fue en true y retornar cosas distintas, lo cual no tiene ningún sentido. Se pueden poner directamente return lo que necesitan. Como dice Nacho, o sea, nosotros no les vamos a exigir que indenten con espacios o que escriban con camel case o como quieran ustedes, sigan la convención que quieran, manténganla. Sí hay buenas prácticas en general en la industria que sí las vamos a enforzar, sí, no sé cómo es en español, pero a enforzar. ¿Sí? Igual, o sea, lo vamos a charlar con ustedes y vamos a ver para que se entienda, ¿sí? Lo importante no es que ustedes cumplan una regla, sino que entiendan por qué está bueno que sea de esta forma y no de la otra. ¿Sí? Usualmente las buenas prácticas son para la legibilidad, que es súper importante. Porque les juro que no hay nada peor que encontrar un bug y ver que el código es ilegible y no se entiende. Es lo peor que les puede pasar. Bien, el for es similar al while. A mí me gusta decir es un poquito más seguro, aunque en realidad es exactamente igual. Que está compuesto por 3 partes. Bueno, el for, que es la palabra clave. Después, la línea inicial, la condición que voy a evaluar en cada iteración. Y el incremento, que se va a ejecutar también en cada iteración. ¿Sí? A ver si tenemos un ejemplo acá. Bueno, está bien, no. Por ejemplo, si quiero iterar hasta 10, lo más común es que le ponga que, no sé, agrego una variable de control. Y inicializo i en 0, supongamos. Le pongo mientras i sea menor a 10, y acá le pongo que sume 1 en i más igual 1, por ejemplo. Y así se ejecuta 10 veces. Cada vez que se ejecuta, obviamente esta línea se ejecuta una sola vez y la primera, antes de hacer nada, se hace el incremento. El incremento es esta parte, ¿sí? Se llama incremento, pero podría haber cualquier cosa. ¿Sí? No necesariamente tengo que sumar 1 a una función, a una variable. Puede ser cualquier cosa. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Yo podría con un for hacer un while o con un while hacer un for. Sí, los dos son como generables. Sí, podría como moverlos usando las condiciones de corte, no los breaks y continuous que estuvimos viendo. Sí. ¿Sí, vos tenías una duda? Bien. Sí, de hecho, en general,
se usan for porque es más seguro. Digo más seguro porque la condición de corte usualmente es acotada. Sí, el while usualmente se usa cuando no sabes cuándo va a cortar, básicamente. Cuando es indeterminado. Claro. Por eso es un poco más inseguro, porque justamente se usa para casos más inseguros. Igual lo mismo, los dos son equivalentes, podría usar uno o el otro. Obviamente uno es más legible que el otro, o sea, a veces ponen whiles que directamente ponerlo en un for. Tipo, no tiene sentido tener 3 líneas cuando podría ser una. Sí. Sí o sí tenemos que intentar en C, porque por ejemplo en Python poníamos, si queríamos sumar a uno, O sea, ¿cómo si tenés que poner sí o sí esto? Acá, el for, las 3 sentencias son opcionales. ¿Sí? Yo pondría, lo que sí tienen que poner son los puntos y coma, ¿no? Pero sí pueden estar en blanco. Pueden poner 3 puntos y coma seguidos. ¿Sí? Es todos son opcionales. ¿Cómo? No, es por cómo. Es que primero, for no es una función, ¿sí? Por eso no recibe parámetros, ¿sí? Sería incorrecto hablar de parámetros. Recibe directamente sentencias. También está mal decir recibe, porque es una estructura que viene definida en C. No es una función, ¿sí? No recibe cosas y retorna cosas, ¿sí? Es una estructura de control. ¿Por qué son puntos y comas y no son, no sé, asteriscos o, no sé, arrobas? Porque lo definió un estándar. ¿Podría haber sido otra cosa? Sí, podría haber sido otra cosa. Sí, pero ojo, eso, for no es una función, ¿sí? No tiene nada que ver, ni for, ni if, ni nada, ninguna de todas estas son estructuras de control. Sí. Sí, ahora vamos con eso. Sí. Bien, vas a tener que sí o sí usar el break. Sí, o sea, de alguna otra forma tenemos que cortar. De hecho, la forma de transformar whiles en for o al revés es usando breaks y continuous. Si no, no sale. Si no pones nada, sería como un while true. No aprovechás, si querés, la sentencia de inicialización ni la de incremento. Pero básicamente la inicialización la ponen acá arriba, afuera del for, la incremento la ponen acá al final y es lo mismo. O sea, eso digo, no aprovechás como la sintaxis, pero sí, es válido. En este caso, que has preguntado por qué no comas, porque en este caso está definido que con una coma pueden separar sentencias, ¿sí? Por ejemplo, pueden tener 2 sentencias que inicialicen acá. Por ejemplo, no sé, A igual a 0, B igual a 0. Podría ser. Lo mismo en el incremento, ¿sí? Acá siempre tiene que haber una condición que termine siendo booleana. Si no, podemos tener 2. Porque si no, ¿cómo sabría C cuándo cortar? Si tengo 2, las tengo que unir de alguna forma. AND, OR, o como sea. Bien, ¿cómo estamos? Perfecto. Mira, acá había un ejemplo. Me había olvidado. Pero bueno, ese es exactamente el ejemplo que había hecho yo. Fíjense lo que está pasando acá. Crean una variable adentro del inicializador, la llaman y la asignan 0. Le dicen hasta mientras i sea menor a 10 y además el incremento hago esto que es i más más. I más más en Python, o sea, es equivalente en Python y en C también a i más igual 1 o i igual a i más 1. ¿Sí? Es básicamente le sumo 1 a la variable. Es un azúcar sintáctico de C. Bien, sobre esto, ¿cuál es mejor? Tenemos 2 que son muy similares, pero acá declaran la variable antes y acá no. Entonces vos dijiste algo. Vos sí. ¿Cuál? La 2. ¿Por qué? Estás hablando de una línea.
Es interesante, es como la respuesta que debería estar escrita acá en la facultad, ahí arriba donde dice Facultad de Ingeniería debería decir depende. O sea, en general en todas las materias la respuesta siempre es depende. Y en este caso tiene sentido. Como usualmente la variable, digo usualmente porque puede ser que no, me sirve solo para el for, usualmente hacemos esto. Si después la voy a tener que usar, hacemos esto y ya está. Lo que sí igual en este caso, yo ya sé cuánto va a valer i al final. Entonces, o sea, ya sé que vale 10 cuando termine. Entonces, lo más posible es que no te interese, pero igual está bien. O sea, depende si la quiero usar. Un detalle, que no sé si está la semana que viene o no, cuando yo declaro una variable adentro de un bloque de control, o en realidad es adentro de un bloque, ¿sí? Esa variable vive nada más adentro de ese bloque. Por ejemplo, en este caso i vive solo acá dentro del for. Yo no puedo usar i acá abajo, ¿sí? Yo no puedo decir sumale 1 acá, porque no existe más. Si el compilador me va a decir, che, eso no sé qué sí. Vive solo acá dentro. Como cualquier variable que yo cree acá dentro. Yo cree, ¿sí? Que pida memoria. ¿Sí? Va a vivir solo acá. De hecho, las que yo creé acá viven cuando las usa y cuando termina el bloque muere. Y en la siguiente iteración se vuelve a crear. Y muere y se vuelve a crear. En este caso no. Como i está afuera, vive por lo menos en este nivel y yo podría usar i acá. ¿Sí? Bueno, el printf. Printf es la función número 1 que van a usar, que viene en standardlib, la tienen que incluir, básicamente imprime por consola. Cuando no les esté fallando, necesiten saber el estado, van a usar printf. ¿Sí? Acá les tienen un ejemplo de cómo usar printf de una forma elegante. ¿Sí? A printf ustedes le pasan primero el string que quieren imprimir, ahora vemos un poquito todo esto críptico, y después los valores, ¿sí? Las variables. Printf recibe, le tienen que decir, pueden poner palabras directamente e imprime la palabra que ustedes pongan. Pero si quieren imprimir una variable, por ejemplo 64, tienen que poner el porcentaje y después una letra que depende del tipo. Por ejemplo, no me acuerdo bien, sinceramente, pero este D es decimal, me parece. Entonces así le decimos imprime un decimal. ¿Sí? Porcentaje F va a ser para float, así. Por ejemplo, tengo mi variable que es un float y no sé qué es, escribo acá, no sé, mi valor es 2 puntos porcentaje F y le pongo coma mi variable y así me imprime mi variable flotante. O sea, reemplaza estos valores con estos, ¿sí? Y en este orden, ¿sí? O sea, el primer porcentaje que aparezca va a buscar el primer valor, ¿está bien? Esto no se lo tienen que saber, obviamente. Cuando quieran imprimir un char, van a buscar printf, how to print char, y le va a aparecer, me parece que es este, pero no estoy seguro. Le va a aparecer cuál es. Sí. ¿Cómo? La verdad que no me acuerdo. Sí, claro, es el carácter que sería el 64, sí. Sí, sí. ¿Cuál? La verdad que no me acuerdo. O sea lo buscamos en el momento y lo ponemos. Porque además, fíjate que esto está bueno, este es un string, un carácter literal, o sea, como cualquier palabra que escriban ustedes. El signo de pesos se imprime así como está y después se le pone el float con, fíjense que el float, por ejemplo, le pueden poner con 2 decimales y le imprime 20. Así lo van a usar un montón para... ¿Ven? Eso es lo que decías, ahí está. Imprime el arroba, que es el código ASCII del 64. ¿Y los espacios se definen en la primera parte? ¿Qué espacios? Los espacios, o sea, el espacio es un carácter literal, así como está, se imprime después. Sí, los literales, que son básicamente los que no están pegados a un porcentaje, se imprimen así como están. Antes de llegar al ejemplo, mostrar cómo 2 veces está escrito 64, que es literalmente lo mismo, pero dependiendo de cómo se interpreta ese valor, se imprime de forma diferente. Acá se imprime como número y acá se imprime como char o carácter.
Bien, bueno, estos son lo que estuvimos hablando antes sobre los operadores que tiene C. A igual a más B es exactamente igual a A más igual B. Lo mismo puedo hacer con la división, o con la resta o con la multiplicación. Y en C tenemos esta ventajita que tenemos el más y el menos. ¿Sí? El más le suma 1 y el menos le resta 1. Hay un tema que es cuando yo pongo el operador. Sí, antes de la variable o después, que es básicamente cuándo se suma 1, en qué momento. ¿Nos va a importar usualmente esto? La verdad es que no. Muy poquitas veces nos vamos a encontrar con este problema, pero en este caso lo que dice es que si lo pongo antes, se aplica antes de evaluar la expresión. Si lo pongo después, se aplica después. Por ejemplo, en el primer ejemplo, yo declaro que A es un entero que vale 5 y B es un entero, pero no le pongo valor. Y luego le pongo B es igual a más A. Como lo puse antes, primero se evalúa esto, o sea, hace 5 más 1 y después lo asigna B, y por eso vale 6. En el ejemplo de la derecha, como está después, primero se asigna A a B y después se suma 1. Por eso A queda con 6, pero 5. A vale 6 y B 5. De vuelta, ¿usualmente nos importa esto? No. ¿Por qué? Porque no vamos a caer en este caso. O sea que, fíjense que estamos haciendo dos cosas en una sola línea, que no suele ser lo más legible, ¿sí? Hacer dos operaciones en una sola línea. ¿Es válido? Sí, un montón de cosas son válidas. Bien, vamos terminando. Hacemos el do while, que es exactamente al while, pero nos garantiza que al menos una vez se ejecuta, ¿sí? O sea, hago el do, hago una vez el bloque y después hago la condición, ¿sí? Si yo tengo el while tradicional, lo primero que hago es evaluar la condición. Quizás nunca se ejecuta. En este caso, por lo menos se ejecuta una vez y después se evalúa. Si es verdadero, vuelve al principio y si no, sigue. ¿Cuándo es útil esto? Yo cuando aprendí todo esto, yo dije, esto no es útil. Jamás lo usé. Me di cuenta, cuando ayudaba a mis compañeros de computación, que más que nada cuando quieren, por ejemplo, validar un dato que ingresa el usuario, que tienen que pedirlo y validarlo, ¿sí? Como siempre lo tienen que pedir por lo menos una vez, les conviene esto, porque lo piden adentro, validan adentro y si es inválido lo vuelven a hacer. Si no, siempre tienen que pedir el dato afuera y después volverlo a pedir adentro. Para eso me pareció que estaba bueno. Bueno, y el switch, me parece que es el último, se podría reemplazar con, bueno, más o menos, pero se podría reemplazar con varios if, pero básicamente le pongo una variable para ver el valor y dependiendo del caso que valga la variable va a entrar en alguno de estos bloques. ¿Está bien? El switch está bueno, tiene un default, o sea, si no entra ninguno, entra ahí. ¿Está bien? Fíjense, súper importante, el switch, los casos, estos tienen que ser constantes, no puedo poner una variable acá, ¿sí? Recordando el ejemplo de los enum son números, ¿sí? Domingo tiene un valor que es 6, justo, ¿sí? Acá yo no puedo poner case b, que es mi entero, ¿sí? Tienen que ser constantes, no puedo poner una variable ahí. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, no necesariamente puede ser etiquetas, puede ser un 3 o una cadena. O sea, pero tiene que ser un valor, ¿sí? O sea, cuando yo digo constante tiene que ser un literal, si no puedo poner algo que varíe. A ver si acá lo dice. Ahí está, funciona solamente con variables enteras, ¿sí? Esto, desea valores exactos. Bueno, el break lo que hace justamente es que corta ahí y nos siga evaluando los casos. ¿Ves? Una vez que se entró por una etiqueta se sigue ejecutando este contra el break y si omito el break entre dos etiquetas va a seguir ejecutando una a la siguiente. Y con eso terminamos, era la única estructura que nos quedaba. El switch igual no es súper común, o sea, a veces parece que es la solución que buscamos, pero usualmente no nos lleva a cosas elegantes, ¿sí?
¿Tenemos algo más que decir? No sé, Martín ese. Acá Martín dejó lo que es encuesta, así que si no tenemos encuesta de principio de cursada, nada, sacar una foto de eso se puede hacer. Lo dije y se anotaron 4 personas. El viernes nos encontramos virtual, ¿no? O sea, asumo que Che, corto esto. Esto, la gente que ya está en Slack, Martín lo va a poner en